tenemos menos gente que pensábamos porque originalmente tuvimos 12 ponentes y ahora tenemos 4 personas aquí más una persona, Andrea, online, me parece. Entonces, eso, lo bueno para los ponentes, es eso os da un poquitín más tiempo, pero no demasiado. No demasiado, y vamos a estar estrictas y... ¿Qué decimos? 4 minutos para cada... 4 minutos, empezamos cuando queden 2, si no me equivoco, la amarilla, no, cuando quede 1. Y tú levantas eso después de 3 minutos, ¿vale? Vamos a estar estrictos. Carlos va a preguntar las preguntas, leer las preguntas. Gracias. Que Sergio no has visto las preguntas, pero vamos a intentar hacerlo bien. Entonces, el orden, tuve un orden un poco complicado para no tener todas las personas hablando en el mismo orden y ya veremos cómo vamos con eso. Pero Alejandro, en la primera ronda tú vas primero, luego tenemos a Andrea, luego Flor de Jazmín y luego Lorena, ¿no? Y a ver qué hacemos en las próximas rondas. Y ahí Sergio, por casualidad sois las primeras 4 personas en un listado de 12. Eso es fascinante, ¿eh? Tal vez las otras, al ver que no estaban primeros en hablar, han ido a tomar algo. Y ya veremos. Entonces, Carlos, la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta. Sí, la primera pregunta. Esto no es un examen. Y la primera pregunta es, hemos estado hablando de los retos, de los problemas antes en el panel anterior. Ahora queríamos reflexionar sobre cuáles son los impulsores o drivers para avanzar en la transparencia. Por ejemplo, son los estándares comparativos de otros países, nos fijamos en otros países, son las demandas de la ciudadanía dentro del país o de la sociedad civil o los movimientos políticos, son el crecimiento de la digitalización de nuestras sociedades, son iniciativas pues como la Alianza del Gobierno Abierto o alianzas por la transparencia o regionales e internacionales, o es el mismo papel de estos comisionados, comisionadas de los órganos garantes. 3 minutos, ¿no? 3 minutos. ¿Se escucha? Ya, bien. Yo soy Alejandro, mi trabajo es procesar las licitaciones de Chile en el contexto de que el mercado público, de todo lo que son las compras públicas, se transan en una plataforma de mercado público chileno, en el cual todas las licitaciones se están... todas las licitaciones se transan en esta plataforma, de manera que de esa manera estamos trabajando ordenemos un poquito, el gasto público, ¿de acuerdo? Entonces la manera de transparentar ese ámbito, la idea es, me voy a centrar en el primer punto, que son los estándares comparativos, y ahí hay 2 instituciones o 2 organizaciones, una es la OCDE y la otra es la Eurostat, que fijan estándares internacionales en los cuales podemos comparar a los países, ¿de acuerdo? En ese sentido, las licitaciones son un registro administrativo que es definido por la Eurostat, que permite hacer estadísticas a partir de esos registros administrativos. Uno de esos son las licitaciones, en el cual es donde yo tengo la experiencia, y de esa manera se puede trabajar dame un segundo. Okay. Quisiera, en el fondo, ¿cómo podemos avanzar con transparencia? El punto principal es trabajarlo con registros administrativos.
La idea no es trabajar PDFs, no es trabajar una fotografía, sino que trabajar datos. Entonces, en el modo donde nosotros podemos hacer mejor uso de esos datos es con este tipo de registros administrativos, que esté público, esté disponible para todo el ecosistema de licitaciones. En este sentido, una vez que los registros administrativos están disponibles, la idea es fortalecer las instancias de fiscalización, auditoría y regulación de estos datos abiertos. ¿De acuerdo? De esa manera es lo que, es la manera que podemos hacer avanzar con datos abiertos. Gracias. Gracias, Alejandro. Ahora vamos a pasar a Andrea Díaz Menéndez, que creo que va a estar en el sitio web. Sí. Andrea. Adelante con no más de 4 minutos al contestar a la primera pregunta, por favor. Nada, os daba saludos desde Asturias, que me encuentro actualmente ahí, y bueno, para contestar a mi pregunta, a la pregunta de cuáles son los impulsores para avanzar en materia de transparencia, para mí fundamentalmente hay 2 dimensiones. Por un lado, creo que existen una serie de factores externos que impulsan a avanzar hacia un paradigma de mayor transparencia, y por otro lado unos factores también internos o consustanciales a las propias administraciones, instituciones internacionales, etcétera. Si nos centramos en primer lugar en los factores de carácter externo, yo consideraría que en primer lugar los fundamentales cambios económicos que se han venido dando desde los albores de este siglo XXI y que se han venido potenciando ya en la última década, especialmente con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la globalización, la cada vez mayor interdependencia, pues hace que efectivamente se demande cada vez más transparencia, especialmente por el hecho de que los datos se convierten en ese nuevo petróleo del siglo XXI, ¿no? De manera que tienen una importancia económica muy grande para poder desarrollar sistemas e incluso para los nuevos servicios de esta economía digital. En segundo lugar, también dentro de estos factores externos, considero que la pandemia de COVID-19 ha sido un punto de inflexión absoluto, en el sentido de que esa situación de emergencia, ese desconocimiento por parte de la población, pues también hizo demandar más transparencia, datos abiertos, el poder tener conocimiento acerca de esa situación, y por lo tanto pues fue un factor de impulso fundamental. Y por otro lado, creo que un tercer factor también que está haciendo que cada vez se demande más y más transparencia es el tema de la crisis climática en la que nos encontramos. Como hemos podido ver, cada vez hay una mayor demanda por parte de la población de activarse en esta lucha contra el cambio climático, y cada vez hay movimientos sociales que demandan a los gobiernos esa posición activa, ¿no?, de lucha, de tener los datos también en la mano, de saber cuáles son esas cuotas de contaminación, qué se puede hacer, qué no, hacia dónde vamos, cuáles son los límites del planeta. Entonces, desde ese punto de vista externo, pues esos 3 factores creo que es lo que están llevando a impulsar esos avances en transparencia. Pero, por otro lado, considero que también existen factores internos, ¿no?, o entre administraciones, por así decirlo. Y en ese sentido es fundamental el propio impulso que han dado 2 instituciones, como son, por un lado, la OCDE, que ya desde esas reformas administrativas o ese cambio paradigmático en la gestión pública que lleva impulsando desde los años 90, véase por ejemplo la reforma Kinnock, ¿no?, y posteriormente ya en los 2000, ¿no?, con incluso el memorándum de gobierno abierto que firmó Obama y la creación de la alianza, pues se viene reforzando esa demanda, ¿no?, ese avance a ese nuevo paradigma de gestión. Y por otro lado,
planteado la Unión Europea. La Unión Europea en su construcción y en su proyecto de integración pues pretende avanzar hacia una democracia europea que esté basada en esa transparencia y en ese ideal de gobernanza, y por lo tanto pues sí que estimula mucho este paradigma. Muchísimas gracias, Andrea. Vamos a pasar a Flor de Jazmín Fierro Silva, del CETIS Universidad. Gracias, Flor de Jazmín. Muchas gracias, Helen. Hola, ¿cómo están todos? Pues vengo de México, creo que habemos muchas personas mexicanas porque actualmente pues estamos sufriendo un retroceso en materia de transparencia, y precisamente embonado con esta pregunta que nos hacen, ¿cuáles son los impulsores? En el caso mexicano, el principal impulsor de la transparencia fue la sociedad civil. Fue una lucha histórica. En México hubo un régimen de 70 años político de un mismo partido gobernando, en donde evidentemente no había instituciones en donde se transparentaran las acciones de gobierno, ni mucho menos se documentaran. Y surge el cambio en 2000 en México, y llega el gobierno del cambio del partido de oposición, Vicente Fox, y crea un instituto federal de transparencia que sí dependía del mismo ejecutivo, pero fue un gran paso. Después, con el siguiente sexenio de Enrique Peña Nieto, no es hacerle un comercial a los presidentes, pero atendieron la demanda ciudadana, atendieron a los partidos de oposición, atendieron a la sociedad civil, al periodismo, que salían a marchar. Y nosotros en los rankings internacionales nos encontrábamos en los peores lugares de corrupción. Seguimos estando, pero estábamos peor. Estamos al nivel de Irán. Entonces surge una reforma al sistema, y entonces lo que hacen es que se crea un sistema nacional de transparencia, que es un subsistema del Sistema Nacional Anticorrupción. Es un pilar del Sistema Nacional Anticorrupción que están entrelazados. Y todo esto en virtud también de los tratados internacionales, con la Agenda 2030 que lo ratificamos con la ONU, cumplimos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de anticorrupción y transparencia. Entonces, en el caso mexicano definitivamente es la sociedad civil, los cambios políticos que orillaron a lo mismo, y ahora el compañero del Instituto del Garante de Transparencia a nivel nacional que nos dio la ponencia con representación de la doctora Julieta del Río, ahora es un protagonista trascendental el INAI, que impulsa actualmente el derecho al acceso a la información, porque tenemos un régimen que efectivamente está en contra de los órganos de transparencia. Ha hecho todo para quererlo desaparecer, y ahora el organismo lo que hace es informar a la ciudadanía, porque el presidente y el Poder Ejecutivo la desinforma, confunde atribuciones que no le corresponden al INAI. Y como también lo presentó el compañero, pues somos con un sistema bastante complejo en México. Tenemos nuestra unidad de pues los sujetos obligados son todas personas que reciban recursos públicos, ya sea persona física o moral. Si tú recibes un programa social, tienes que transparentar. Y tenemos una plataforma única de transparencia en donde te puedes meter y acceder. Y actualmente entonces podríamos concluir, inició con la sociedad civil y actualmente es el órgano autónomo que es el INAI, que está luchando contra el régimen, y que el régimen también lo que ha hecho es no nombrar a los famosos comisionados, que son el órgano colegiado que delibera los asuntos de transparencia, que garantiza el acceso a la información. Y entonces, como tiene mayoritaria el Congreso, es decir, el Senado, pues no se ha logrado que se elijan a los restantes comisionados. Y bien, es una pugna desde la sociedad civil, su servidora desde los artículos que escribo en periódicos, pues exhorta a la ciudadanía que se informen, porque mucha ciudadanía que es partidaria del régimen, pues maneja el mismo discurso sin informarse. Y eso sería todo. Gracias, muchísimas gracias, Flor de Jazmín. Vamos a pasar a Sergio del INAI, que estuvo en el último panel también y está aquí en lugar de Julieta del Río Venegas. Sergio, adelante. Sí. 4 minutos. Gracias, Helen. Bueno, en relación a qué motiva para avanzar en materia de transparencia, bueno, ya se ha dicho un preámbulo de cómo ha sido este camino en México. No ha sido un camino fácil.
Ni ahora es muy complejo porque ahora es una, digamos, oposición del sistema político, como hace 20 años que también el sistema político no quería que se aprobaran estas leyes. O sea, en otras palabras, siempre ha habido resistencia a la transparencia, al menos, ¿no? Entonces, digamos que en la experiencia de los 20 años que se han vivido, 21 años que tenemos con leyes de transparencia, bueno, sí hay muchos aprendizajes. Uno de ellos, por ejemplo, es hacia dónde podemos avanzar ahora, ¿no? Y creo que un punto fundamental es lo siguiente, es decir, avanzar hacia la utilidad social de este derecho. Bueno, esto lo hemos experimentado, quienes hemos trabajado a lo largo de nuestra vida. Yo he trabajado profesionalmente desde que iniciaron los institutos de transparencia en este país. Incluso me tocó una reunión, estar una vez en una reunión con el Grupo Oaxaca, que fue este grupo de académicos que impulsaron las leyes antes de que existieran en México. Entonces, se han incorporado muchas cosas como la tecnología, la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que es todo un catálogo de sanciones. Hay reformas constitucionales de 2014, nuevas leyes que se aprobaron a partir de 2015, la autonomía de los órganos garantes, pero aún así consideramos que en ese sentido es necesario la utilidad social. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, la transparencia más allá de este viejo paradigma de combatir la corrupción y de visibilizar el gasto público. Creo que eso lo pueden hacer las leyes y hacia allá va, ¿no? Pero es necesario, digamos, educar a las personas, ¿no?, sobre una nueva cultura de transparencia. Es decir, ¿para qué les puede servir el derecho a saber? Como experiencia en el INAI tenemos muchos casos, hay muchísimos casos, aquí no voy a mencionar algunos. Por ejemplo, una mujer que llegó preguntando por su hijo, porque su hijo había estado en la cárcel, pero lo habían cambiado de prisión y no sabía dónde estaba. Estaba desesperada, tenía 3 meses y no sabía en dónde se encontraba su hijo. Evidentemente su hijo estaba dentro de una prisión que administra el gobierno, por lo tanto esa información tenía que tenerla el Estado. Bueno, a través del ejercicio de la ley de transparencia logró dar dónde estaba su hijo. Estaba en una prisión allá por la costa. Es un ejemplo. Otro caso, así muy simple de la utilidad, es en el INAI hay muchas asesorías, hay muchas personas que se acercan al INAI, sobre todo personas que están en proceso de jubilación o se han jubilado. Ese es un ejemplo de la utilidad. Entonces, en México, para jubilarte, el Instituto de Seguridad Social, ¿verdad?, tiene un registro de cuántos años has trabajado, pero dependiendo de los años que has trabajado o cuánto has cotizado, es tu pensión, es lo que vas a recibir ahora que te jubiles. Pero hay muchos casos donde, cuando van las personas ahí que se pensionan, encuentran que hay años que son invisibles. O sea, parece que no trabajaron esos años. O sea, en otras palabras, parece que esos años el patrón no aportó recursos para su pensión. Entonces son ejemplos de cómo muchos pensionados han logrado, incluso hay casos de personas, por ejemplo, de personas que han quedado viudas o viudos y que han luchado por la pensión de su pareja. Entonces, este es un ejemplo de cómo consideramos que el acceso a la información tiene que ir ahora hacia allá. Cómo beneficiar la vida diaria de las personas a partir de problemas y casos prácticos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Vamos a pasar ahora a Lorena Eliasaya, no sé cómo se dice. Sí, con y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Tienes 4 minutos, Lorena. Hola a todos y todas. Bueno, inicialmente esta iba a ser una presentación sobre contrataciones de menor cuantía, contrataciones de bajo costo que no pasan por la ley de contrataciones. O sea, no hay una convocatoria, no hay un proceso de selección, etcétera. Eso era inicialmente, así que algunas cosas trataré de meter de contrabando en las respuestas. Sobre esta primera pregunta de los impulsores, empezaría, como ha dicho antes el compañero chileno, por las oportunidades, ¿no? Y las oportunidades probablemente son los impulsores dentro de toda la problemática de corrupción y de falta de transparencia. Y empezaría con instituciones externas que están
empujando o impulsando el movimiento de la transparencia dentro de Perú. Una de ellas sería la Alianza para el Gobierno Abierto. Perú se adhirió en el 2012 y a partir de ello se empiezan a armar planes de acción cada 2 años para tratar de cumplir con los compromisos en materia de acceso a la información y transparencia. Luego está la OCDE. Perú no es parte de la OCDE, entonces tiene muchas ganas de ser parte y su adhesión está comprometida también a una hoja de ruta. Así que hay otro impulso ahí para Perú de poder cumplir con los compromisos en esta materia de transparencia. Y eso ha impulsado otro tipo de regulaciones ya a nivel interno, ¿no? Tenemos, no lo había pensado antes, pero escuchando la sesión plenaria, que nosotros también tenemos la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero miren, lo veía más como un resultado de todo este proceso de transparencia más que como un impulsor. Pero sí hablaría de normas que han sido importantes para nuestro país, como la política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Empezamos a mirar la transparencia dentro de un conjunto, ¿no? Dentro de toda una cultura de integridad en la gestión pública. Esta ha durado del 2018 al 2021. Y bueno, si conocen el contexto político de Perú actualmente, es muy difícil sacar normas con consenso adelante. Así que lo que se ha hecho es una estrategia, o sea, del 2022 hacia adelante, se ha hecho una estrategia de integridad para el sector público, que es continuar con el Plan Nacional de Integridad hasta que se pueda hacer un nuevo plan, ¿no? Pero por lo menos no hemos quedado en el vacío de continuar con las normativas de integridad, ¿no? Y finalmente yo creo que están las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. Tenemos importantes organizaciones como la Asociación Civil Transparencia o Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, y así muchas otras a nivel nacional. Es más difícil reconocerlas a nivel regional y local, y termino diciendo que me hubiera gustado también decir que la ciudadanía está siendo un impulsor de los movimientos de transparencia en Perú, pero creo que hay una fractura en la organización social en este momento, y a pesar que surgen momentos de encuentro para luchar por cuestiones específicas, todavía no se logra consolidar espacios de organización sostenibles para defender la transparencia. Hay veedurías, hay vigilancia ciudadana, pero aún no es masiva en el país. Genial, mil gracias, Lorena. Y por último, en esta primera ronda, pasamos a Víctor Peña Mancillas, del Colegio de Sonora, que debe estar en línea. ¿Está ahí, Víctor? Víctor, ¿estás ahí? Hay un mensaje, pero no... Ah, Ruth Hernández está en la online también, no sabía, perdona Ruth. Entonces, Ruth Hernández Ríos, de la Universidad Complutense de Madrid. Adelante, por favor. Saludos, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Les voy a hablar específicamente del caso de Puerto Rico. Voy a añadir algunos datos de contexto para que entiendan, ¿verdad?, nuestra problemática de la situación, el estatus de la transparencia y del derecho de acceso a la información. Actualmente no existen órganos garantes, ¿verdad?, de la transparencia como lo existen en España y en otros países de Latinoamérica, como lo hemos visto hasta ahora en el Congreso. Sin embargo, son las organizaciones sin fines de lucro como Espacios Abiertos, Siembra, la Alianza Pro Transparencia en Puerto Rico, que de forma accidental, ¿verdad?, inició sus trabajos el año pasado, precisamente viéndose forzada a buscar aliados, ¿verdad?, en la sociedad civil que estuviesen, se pusiesen de acuerdo para exigir transparencia, tanto al gobierno, pero originalmente al Departamento de Justicia, ¿verdad? En Puerto Rico se fiscaliza muchísimo a nivel de la opinión pública a lo que son las agencias gubernamentales como tal, ¿verdad?, a las que pertenecen al gabinete del gobernador. Sin embargo,
lo que es la esfera judicial, pues hasta cierto punto se mantenía un poco alejada, ¿verdad?, de esa fiscalización, al menos por parte de la prensa. Sin embargo, un caso ocurrido el año pasado destapó una caja de Pandora y fue entonces cuando hubo la necesidad de que grupos periodísticos se aliaran, las dos principales organizaciones de periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, se aliaran, inclusive acudieran a las facultades de Derecho de todas las universidades en el país para formar esta alianza y exigir transparencia a nivel del sistema de justicia. Tengo que decir que hemos retrocedido, ¿verdad?, en materia de transparencia cuando hablamos sobre las garantías del derecho de acceso a la información por parte de las agencias gubernamentales, tanto estatales como federales. Y precisamente este año tuvimos un revés. Tengo que decir que existe una ley muy joven en el caso de Puerto Rico, una ley muy joven en el caso de Puerto Rico, hasta antes del 2019 era por jurisprudencia, ¿verdad?, que se garantizaba el acceso de derecho a la información, y en el discurso político todo el mundo hablaba de transparencia, sin embargo en la práctica pues se alejaba muchísimo de lo que debiera ser. Hoy día, en el 2019, contamos con una ley que es muy inmadura sobre transparencia, y son precisamente las organizaciones sin fines de lucro y los periodistas, ¿verdad?, que a nivel de clase, de organización, son los que exigen esa transparencia. Y en el caso, por ejemplo, del Centro de Periodismo Investigativo, que ha sido una voz muy fuerte en fiscalizar y en reclamar al gobierno, ha llevado hasta el momento cerca de 35 casos por transparencia. La mayoría de los casos, excepto un caso, todos los ha ganado. Sin embargo, uno de los casos llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y eso es lo que al momento nos alarma. En este caso particular, voy terminando, que es precisamente el motivo de mi ponencia, la Junta de Control Fiscal que existe en Puerto Rico, que es un organismo paralelo. Les cuento esta anécdota porque es lo que a nosotros ahora nos alarma, ¿verdad?, en materia de transparencia en Puerto Rico. En el caso particular de la Junta Muchas gracias. Tenemos que ir, perdón, tenemos que avanzar. Gracias. Okay. Eso ha sido Ruth, ¿no? Y por último, en esta ronda, también por vídeo, tenemos Mercedes Barragán López, que creo que está ahí. Mercedes, 3 minutos, ¿estás ahí? Vale, ahora no está entrando. Vale, ¿por qué? ¿Podrías subirla a otro nivel? Buenas tardes, ahora creo que sí puedo. Sí, puedes. ¿Me oye? Vale. Nada, bueno, buenas tardes Sevilla. Bueno, como impulsor principal para avanzar con la transparencia, quería hacer mención a la necesidad de erradicar la profobia institucionalizada que existe. Bueno, concretamente la propuesta de ponencia que yo traía era sobre el caso colombiano, y es que para que las ayudas protectoras que existen en Colombia hacia los habitantes de calle, que bueno, aquí en el caso español equivale a las personas sin hogar, es necesario que las administraciones públicas tengan una conducta proactiva de hacerle llegar a este colectivo que vive a los márgenes de la ciudad, extirpado también de su propia ciudadanía, le llegue esta información a través de una conducta proactiva. Y es que recuerda al Ministerio colombiano que la ley de transparencia, además de ser un medio de empoderamiento de los ciudadanos, es un derecho facilitador de otros derechos humanos. Por tanto, para poder poner fin, o al menos intentarlo, de esa porofobia institucionalizada, es decir, este olvido, ese rechazo por parte de las administraciones públicas al colectivo de los habitantes de calle, que bueno, en definitiva son personas pobres y excluidas socialmente, es necesario que las administraciones públicas tengan una conducta proactiva de hacerle llegar esta información, teniendo en cuenta la situación de marginalidad y exclusión social que tiene el precitado colectivo, que les impide conocer exactamente no solamente sus derechos para poder materializarlos, sino también aquellas ayudas que tiene el gobierno colombiano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias también por ser breve. Genial, Mercedes. Entonces, vamos a pasar a la próxima ronda y ahora tenemos que volver a los plazos iniciales, como 2 minutos por respuesta. Entonces, puntos muy claros. Bueno, estamos retrasados, tenemos
2:30. Señalas con 2 y cortamos con 2:30. Es un buen compromiso. Vale. Pero por favor, cosas claras y breves, porque si no, no vamos a tener la posibilidad de contestar. Carlos. Vamos rápido a la segunda ronda. ¿Cuáles son los retos más grandes en avanzar con la transparencia? Por ejemplo, la protección de datos como una excusa perfecta para no publicar la información sobre actividades de funcionarios o sobre cualquier otro tema. Resistencia de instituciones públicas, incluso los poderes legislativos y judiciales, si no están dentro del alcance de la ley. Objeciones desde empresas que están en contra de abrir la información sobre registros mercantiles o sobre licitaciones públicas o otro tipo de cuestiones. Y bueno, y cualquier otro reto o barrera que consideréis que está poniendo problemas para avanzar en la transparencia. Vale, gracias, Carlos. Y hemos ya escuchado unos retos antes y en la sesión anterior. Esta vez la primera ponente es Mercedes, otra vez, Mercedes. Obstáculos, por favor. No te escucho. ¿Estás en mute? Ahora, Sí, buenas tardes. sí. Nada, me tenían que poner como anfitriona para poder hablar. Nada, buenas tardes. Bueno, muy brevemente para responder a la pregunta de cuáles son los retos más grandes en avanzar con la transparencia y volviendo al caso colombiano, aunque bien es cierto que se podría aplicar incluso al caso español, porque al final, bueno, hay ciertas similitudes, aunque salvando las distancias, por supuesto, de la situación socioeconómica del país, y como respuesta sería acabar con la porofobia institucionalizada que existe en Colombia, aunque si bien es cierto que también ocurre en España, como acabo de decir, en Colombia, por su propia situación socioeconómica está mucho más marcado, ya que al haber más pobreza y más exclusión social, se ha llegado incluso a normalizar y habituar la existencia de esta situación, de forma que las ayudas protectoras quedan traducidas le podríamos denominar un buenismo sobre el papel y en una declaración de intenciones no materializada finalmente. Gracias. Muchísimas gracias. Otra vez por ser breve, además de clara. Vale, vamos a pasar a Lorena con obstáculos, por favor. Aquí tienes el micro. Vale, pues uno de los primeros retos u obstáculos, en las preguntas nos decían, quizás es la protección de datos, y yo lo pensaba para el contexto de Perú, y esa no es una excusa en el país. En el país es simplemente el silencio, y no aplica ni silencio positivo ni negativo, es el silencio ante la solicitud de información pública. Y si no, también sucede muy habitualmente, porque lo he practicado, es que te responden diciendo, es que no nos has dicho en qué folio, ni en qué estante, ni en qué pared, ¿no? Entonces, hay una brecha aún para llegar a la información, sobre todo en los gobiernos subnacionales. Y con ello también, en el marco de los gobiernos subnacionales, hay todavía un problema de capacidades, de profesionalización, de meritocracia en los gobiernos subnacionales que impide aplicar integridad pública, avanzar con la cultura de transparencia. Aunque tenemos Servir, que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que está tratando de implementar, todavía a nivel subnacional los esfuerzos son pocos. Y aquí es donde meto de contrabando el tema de la menor cuantía, que me parece interesante dentro de los retos, porque como son contrataciones por poco dinero, la gente no le presta atención. Y es donde hay que poner la atención, porque la suma de esos pocos dineros termina siendo un problema luego para el presupuesto público, ¿no? Finalmente, ¿las empresas son o no un problema? Creo que en el Perú hay un avance en materia de aplicar modelos de cumplimiento y compliance, sobre todo en las empresas grandes. ¿Dónde está el problema? Siguen siendo las empresas pequeñas, medianas, que están en gobiernos que están en territorios subnacionales, que no pueden aplicar modelos de cumplimiento porque no tienen dinero para aplicarlo, ¿no? Gracias. Vale, mil gracias. Antes de pasar a Flor de Jazmín, vamos a tener a María Ángeles, que no sabía, lo siento María Ángeles, que tú estabas online también, es que no tengo acceso a la información aquí. María Ángeles, ¿estás ahí? Tienes 2 minutos y medio para contestar a esta pregunta sobre las...
Buenas tardes, que me había quedado un poquito rezagada. Seré muy breve e intensa para compactar las dos preguntas, hacer la aportación de mi granito de arena. Lo primero es que yo había preparado el trabajo, es un trabajo de campo, de investigación sobre rendición de cuentas, está conectado con la transparencia, y para un ejercicio comparativo de tres países, tres economías nacionales fuertes de la Unión Europea, Francia, Italia y España. Entonces, en este trabajo sí que he podido detectar que la comparabilidad, o sea, comparar los estándares de los estados democráticos, pues realmente se plantea pues como un paso fundamental para todo país que realmente quiera avanzar en la transparencia. En este contexto, o sea, desde mi punto de vista, yo estoy convencida de que la cultura democrática, la democracia misma, la socialización democrática y el impulso de las instituciones, es decir, lo que es el impulso institucional, son claves para la consolidación y el avance. Por lo tanto, hay que plantearlo como una necesidad. Vemos que están surgiendo temas conexos con la transparencia. Llámese ética pública, que ha existido siempre a lo largo de la historia, la gestión de la integridad, el gobierno abierto, donde la transparencia aparece como la condición necesaria, es la clave de bóveda. Y además, también conviene recordar que el poder siempre se resiste a ser fiscalizado. O sea, el ejercicio de poder, por muy democrático que sea, se resiste a la fiscalización. Y bueno, y más en un contexto tan complejo y global como el actual. Lo que sí que he detectado en el trabajo, que había presentado el Congreso, es que la rendición de cuentas en este momento se está ejerciendo como una suerte de ejercicio de transparencia. Es decir, lo que se hace es adelantar, antes de que sea demandada la rendición de cuentas, la información de la que se ha de rendir cuentas, se ofrece, la persona que debe rendir cuentas la ofrece y se adelanta, entonces, antes de que esa información sea solicitada, con lo cual también se retrocede en transparencia porque ofrece la información que considera o que le favorece. En cuanto a otros impulsores, pues ya se han mencionado previamente, no voy a decir nada. Y respecto a los retos, solamente dos, y voy a ser muy breve. La tecnología, que seguramente saldrá. Luego también me parece importante desarrollar, por lo menos desde la academia, los que estamos en la academia, un avance metodológico y teórico-conceptual diferente, o sea, separar la transparencia de lo que es la rendición de cuentas, de lo que es el gobierno, de lo que es la integridad, o de los ODS incluso, porque a veces aparecen vinculados y no se sabe muy bien si es un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia. Y creo que desde un punto de vista científico merece la pena ser considerado. Y bueno, y sobre todo fortalecer los órganos. Muchísimas gracias, María Ángeles. Vamos a pasar a Flor de Jazmín. Bueno, el principal reto en mi país es la resistencia de las instituciones, sobre todo el Poder Ejecutivo, de brindar información. Y el tema es que en México existen dos maneras de que no brindes la información. Uno es la información confidencial, que es solo protección de datos personales, que eso es mundial, y otro es la reserva, que son por causales principalmente de seguridad nacional, que lo habló el compañero de INAI, que por ejemplo en las mega obras que están haciendo, Tren Maya, aeropuerto, las instituciones lo están reservando como de seguridad nacional, cuando no debería ser así, porque son contrataciones públicas y de una cuantía mucho más grande de la que hablaba la compañera de Perú, y está bajo un régimen en donde es un procedimiento administrativo. Dos, precisamente con esta resistencia de las instituciones y trayendo a colación lo que nuestro compañero del INAI mexicano mencionaba, es que el presidente todas las mañanas da una famosa mañanera, y en esta mañanera lo que desinforma a la gente, y la gente dice transparencia, transparencia, lo que hacía alusión a la compañera de hace rato, pero no sabe qué implica la transparencia, que hay una plataforma nacional en la que puede accesar a la información para las obligaciones de oficio o que pueda hacer peticiones a la ciudadanía. Entonces dice, estos órganos son muy caros, y hay una que dice, son fifís, o sea, son de ricos. Entonces es una desinformación, una no cultura de la transparencia. Y en eso es un gran reto en México porque vamos en un retroceso. Sí, claro. Yo a mis alumnos de Derecho Administrativo los pongo a que
pregunten actos administrativos a través de la plataforma para que las nuevas generaciones ejerzan su derecho a la información. Y por último, hay algo muy importante. Tenemos un gran sistema en México, a pesar de que tenemos al régimen en contra, pero el sujeto obligado, hay un titular de la unidad de transparencia y desgraciadamente no hay profesionalización de los servidores públicos. En México solamente un estado, que es el Estado de México, te pide una certificación para el titular de la unidad de transparencia, que es muy importante que se certifique, que sepa lo que hace. Entonces yo creo que sería una buena modelo que podríamos permear en todas las entidades federativas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Flor de Jazmín. Pasamos al vídeo otra vez de Ruth. Ruth Hernández Ríos, ¿estás ahí, Ruth? Sí, te veo. 2 minutos y medio, como mucho, porfa. No te escuchamos. Ahora, sí. Ahora. Sí, es que el micrófono estaba silenciado allá por los administradores del sistema. Bien, rápidamente, retos en Puerto Rico para la transparencia, puntualizando algunos que ya he mencionado y otros que surgen nuevos para nosotros, la resistencia del gobierno a la publicidad activa, cortapisas que impone el gobierno a la hora de resolver las solicitudes de información, o hay silencio o simplemente pues para mañana, la semana que viene, y nunca se resuelve la solicitud. Decisión del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Control Fiscal, que es un ente impuesto por el gobierno federal en Puerto Rico, que prácticamente supervisa y administra el presupuesto del país y da órdenes en cómo tienen que funcionar las agencias gubernamentales. En ese sentido, el Tribunal Supremo resolvió que la Junta tiene inmunidad soberana. Ya se podrán imaginar. En ese sentido, pues actúa bajo el manto de la opacidad todo el tiempo. Ahora desafiando inclusive a los periodistas que solicitan información, amparándose en esta sentencia. La falta de educación, me parece a mí, conciencia ciudadana, lo que es también la conciencia moral de los ciudadanos. Tenemos un camino largo por recorrer, se ha avanzado un poco, pero me parece que los ciudadanos no tienen muy claro, ¿verdad?, que también están cobijados bajo ese derecho de acceso a la información. Piensan que es un derecho que tienen los periodistas y no lo exigen, ¿verdad?, de manera activa. Y también me parece que la falta de un marco legal robusto de una manera oficial. En Puerto Rico tenemos tanto el marco legal estatal como el federal, el que proviene de los Estados Unidos, porque somos un estado libre asociado a los Estados Unidos. Eso me parece que también es un problema. En ese sentido, no hay una estructura ni una ley robusta que nos permita defender y garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Pasamos a Sergio, por favor. Sí, gracias. Bueno, entre algunos de los retos que se enfrentan, o bien de los obstáculos que enfrenta la transparencia, al menos en el caso de México, bueno, uno de ellos, y que básicamente parte de lo que voy a mencionar ya se ha dicho, pero voy a tratar de llevarlo por otra ruta, es que es la alineación de las políticas de transparencia, pues desde el Poder Ejecutivo hay un desdén para no cumplir. Sí, sí. Esa digamos que sería una, ¿no? Bueno, esto que ha generado la resistencia ya de otras instituciones, incluyendo de algunos otros estados, donde otros políticos han, digamos, reproducido el discurso desde el Ejecutivo para decir que en los estados tampoco sirven los institutos locales de transparencia y también hay que desaparecerlos. Eso es una, ¿no? Eso es muy peligroso, esa narrativa. Dos, otro de los retos a los que nos enfrentamos es precisamente lo que acaba de decir la compañera, es la desinformación. ¿Qué significa esto? En México hay digamos, una narrativa desde el poder público para dejar de lado la transparencia. La transparencia, además de visibilizar las cosas, el corazón de la transparencia es que presente evidencias. Evidencias que son documentos, facturas, por ejemplo, contratos públicos, que de alguna otra manera demuestran lo que está diciendo. Ahora, lo que estamos viendo en México es dejar de lado la evidencia y superarla por supuestos, dichos, declaraciones sin argumento y sin fundamentos. Entonces, si alguien dice, digamos en el sistema político, que todo está bien, no hay corrupción, sin presentar ninguna evidencia, hay que creer eso y dejar de lado la transparencia.
A eso me refiero. Y ya, por último, algo que también nosotros hemos visto es la polarización que hay en la sociedad mexicana. Hay una polarización de que es blanco o negro, es pueblo sabio o eres un corrupto, eres bueno o eres malo, eres liberal o eres conservador. Entonces, esto es terrible, porque la sociedad no es así. La sociedad es una gran cantidad de matices y de cosas contaminadas, y no podemos definir que algo es de la izquierda y algo es de la derecha. Entonces, bueno, con eso concluyo. Perfecto. Mil gracias. Nos quedan en esta ronda Alejandro y luego Andrea. Alejandro, adelante. Vale, gracias. Bueno, quería comentar de nuevo el tema de hacer énfasis en los registros administrativos que son las recomendaciones que hace la Eurostat. En Chile se ha avanzado muchísimo en el tema de incorporar registros que son datos, pero no son aún registros administrativos. El reto es llevarlo al concepto de registro administrativo. Ahora, hay muchos. El caso de las licitaciones, el registro administrativo se entiende como tal cuando uno puede acceder como usuario por vía web, por vía API, para capturar mucha información, o por transparencia puede ir y solicitar en una institución pública, solicitar la información desagregada de otra manera. Esas son las licitaciones, ahí va muy bien, hay algunos vicios, pero el tema funciona. El otro registro administrativo, y ahí es donde yo quiero poner el énfasis, de donde hay que hacer poner el foco, es que hay otro registro administrativo, que es puntualmente uno, que son las multas laborales, ¿ya? Donde las empresas no pagan la seguridad social. Entonces el Ministerio tiene ese registro administrativo, pero no es público, porque ha puesto a una empresa, que es Equifax, que es una empresa norteamericana, que está incluso aquí en España, y esa empresa cobra por esa información, siendo un registro administrativo del Estado, y que es responsabilidad de esa entidad pública el poner a disposición el resto. Entonces son dos registros administrativos que van muy bien, están muy automatizados, están todos accesibles, menos ese que hay que pagar por él. Eso. Bueno, gracias. sí, pagar por información publicada por el Estado es un obstáculo todavía en muchos países europeos también. Por último, en esta ronda pasamos a Andrea. ¿Estás ahí, Andrea? Para tus 2 minutos y medio, adelante. Ahora, ya se me oye, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, para mí los grandes retos que presentamos en la sociedad actual en materia de transparencia diría que van por dos caminos diferenciados. Por un lado, el tema de cómo gestionar la digitalización de los datos abiertos y el cómo gestionar la transparencia. Y en este sentido, a lo que voy es que de nada sirve tener acceso a millones de datos o construir millones de portales abiertos en sedes institucionales, gubernamentales, si realmente la población no entiende esos datos, están expresados de forma compleja o incluso existen hasta barreras burocráticas de acceso a los mismos. Por lo tanto, para mí, el hacer verdaderamente accesible esa información creo que es uno de los mayores retos. Y para ello, la verdad es que considero que son bastante positivas o que son un buen ejemplo todas esas estrategias, por ejemplo, que están llevando a cabo países como Estonia o Suecia en materia de comunicación institucional de esos datos. De nada sirve el decir a la población el Producto Interior Bruto de este año ha sido esto si no sabemos qué repercusiones van a tener para las políticas públicas. De nada sirve publicar los presupuestos generales del Estado si nadie entiende las distintas secciones presupuestarias. De manera que es importantísimo hacer esa labor de comunicación interna institucional. Y en segundo lugar, también considero que no se trata solo de una labor de gobierno, sino que otro de los grandes retos de la transparencia es que ésta llegue a todas las esferas del Estado. Es decir, no debemos hablar solo de un gobierno abierto,
sino de un Estado abierto. Es decir, deben ser responsables tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, los tres pilares del Estado. Y desde la perspectiva comparada, pues es importante ir introduciendo estas notas de transparencia en los tres. Por ejemplo, pues el que haya incluso algún tipo de institución que permita esa colaboración entre la ciudadanía y el poder legislativo en las propias Cortes, que haya también muchísima más proactividad en torno a las asambleas deliberativas ciudadanas para la elaboración de normas, esos proyectos de hubs ciudadanos, creo o considero que son importantísimos. Perfecto, mil gracias, Andrea. Vale, muchas gracias a todos y todas para respetar los plazos cortos, pero somos muchos para comentar sobre muchas cosas muy importantes. Entiendo, es difícil expresar todo en tan pocos minutos, segundos, pero ayuda mucho a asegurar que tengamos información de muchas perspectivas. Para la última ronda, estamos entrando ahí, vamos a tener también 2 minutos y medio. Gracias a Daniel por controlar el tiempo. Y Carlos, vas a leer las preguntas, porfa. Sí. Bueno, en realidad Andrea ha estado ya contestando casi a la pregunta esta, porque es que está la transparencia sirviendo a nuestras sociedades. Y bueno, el planteamiento es, tenemos la información, los datos que necesitamos para nuestras sociedades, cuáles son 1 o 2 acciones prioritarias para hacer lograr que la transparencia sea relevante para la ciudadanía. O sea, en realidad está siendo útil, yo creo que ha salido en varias conversaciones en esta mesa, en estos paneles, la utilidad. ¿Qué habría que hacer? Primero, ¿somos críticos? ¿Está siendo útil o estamos haciendo la transparencia por la transparencia pero poco útil? Y la segunda es, ¿qué habría que hacer para realmente darle sentido y utilidad a la democracia de la ciudadanía? Perfecto, gracias, Carlos. Y aquí estamos pensando de manera más amplia para diferentes sectores, ¿no? No solo lucha contra la corrupción, pero también asegurar información para personas. Se ha mencionado ya que mucha información no es fácilmente entendible, incluso por personas con mucha experiencia, menos con personas que no son acostumbrados, pero tal vez la información es muy útil para diferentes sectores de la sociedad. Estamos también pensando en toda la información relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. Vale, con esta última ronda vamos a empezar con Ruth, por favor. ¿No te escuchamos? Sí. Ahora sí. Sí, es que sí, estaba silenciado el micrófono. Ya. Sí, en el caso de Puerto Rico no hay una cultura en proveer la transparencia, así que hay un largo camino por recorrer. Me parece que es importante que, aunque hay un ejemplo concreto, ¿verdad? Y algunas agencias, no son todas por generalizar, han logrado, sí, establecer unos mecanismos de manera independiente que sí son efectivos y que responden a la transparencia, como por ejemplo es el caso de la Oficina del Contralor Electoral. Es un organismo más pequeño, pero sin embargo logra rendir cuentas, resolver de forma ágil las solicitudes de información y también apuesta a la publicidad activa. Me parece a mí que para que las sociedades se sirvan de manera efectiva de la transparencia tenemos que educar desde manera muy temprana, desde la escuela primaria, sobre la importancia de exigir, de valorar ese derecho de acceso a la información y por consiguiente de la transparencia. Hace falta mayor fiscalización, pero también mayor voluntad de los legisladores para enmendar la ley, para conseguir un marco legal que sea robusto y también para respetarla. De nada vale que la tengamos si no se pone en vigor. Y en el caso puertorriqueño también que se pongan los recursos donde tienen que estar, porque por ejemplo el Instituto de Estadísticas puertorriqueño, que es uno de los organismos que tiene a su cargo, ¿verdad?, el manejar la información, el divulgar la información, que esté accesible al público, a los ciudadanos, prácticamente se ha vuelto inoperante porque no cuenta con los fondos suficientes para tener los empleados ni para llevar a cabo sus funciones. Así que para mí lo fundamental, la educación y crear conciencia a nivel de la sociedad civil. Genial, muchas gracias, Ruth. Pasamos a Mercedes. Hola, ¿ahora se me escucha? Que no sé si lo puedo ahora poner. Sí, Mercedes, sí.
Vale, perdón, nada. Bueno, pues responder a la pregunta muy brevemente, y es que la transparencia debe servir a los ciudadanos, como bien he dicho anteriormente, y en este caso concreto, lo que vengo a decir es que tiene que llegar sobre todo a todos los colectivos. Por tanto, como todos los colectivos, cada uno de los colectivos tiene necesidades y características completamente diferentes, evidentemente para que esa transparencia se vea materializada, las instituciones públicas también tienen que hacer que eso llegue a todos los colectivos. Concretamente, trayendo a colación de nuevo el colectivo de los habitantes de calle en Colombia, para que puedan avanzar y salir de esa situación de pobreza y exclusión social, o al menos salir en parte. Para ello tienen que hacer uso de aquellas ayudas que ya existen por parte del gobierno colombiano, para lo cual se necesitará una transparencia a través de unas conductas proactivas para hacer llegar esa información a este colectivo. Por tanto, la transparencia realmente sirve como cauce para poner fin a la porfobia institucionalizada, es decir, para que no se vean excluidos aún más estas personas que, por su situación de marginalidad y exclusión social, están en los márgenes de la ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a muchísimas gracias, Mercedes. Pasamos a María Ángeles. También por Zoom. María Ángeles. Sí, tiene. Hola, ¿qué tal? Retomando, seré muy breve porque casi se han mencionado ya algunos argumentos que había recogido. Desde luego, la transparencia debe ser considerada, por lo menos desde mi punto de vista, como un modo de conducirse, es una actitud democrática, como una virtud, más allá de enfocarla, como muchas veces se hace, como un atributo que debe contemplar, o que debe registrarse o que debe cumplir determinados criterios y determinados estándares. Entonces, desde ese punto de vista, es una actitud y que debe potenciarse y socializarse. Y para ello también me parece muy interesante continuar con el trabajo desde diferentes ámbitos para continuar recogiendo y plasmando todas las mejores prácticas que son eficientes, que sean eficaces y útiles en materia de transparencia y sus temas conexos, como es la rendición de cuentas, el buen gobierno y la ética pública y la gestión de la integridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles. Pasamos a Lorena, por favor. Bueno, quizá esto ya es un punto conocido, pero una de las acciones prioritarias en Perú tendría que ser la reducción de la brecha digital. La gente no puede acceder a los portales de transparencia, no puede acceder a toda esa información pública que está en la web, entonces ahí hay un esfuerzo importante que tendría que hacer el Estado peruano y todas las asociaciones que confluyen también en la cultura de transparencia. Y después, creo que lo comentaba la compañera de Puerto Rico, el tema presupuestal, ¿no? Esto debería ser una acción prioritaria, pero también es una pregunta, ¿cómo se redistribuye el presupuesto de manera que sea eficiente? Porque hasta hace 2 días en Perú los procuradores públicos y los jefes de los órganos de control institucional eran designados por el alcalde o el gobernador regional. O sea, los que tenían que fiscalizar eran pagados por la misma institución, ¿no? Bueno, eso ya cambió, pero claro, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo hacemos para redistribuir el presupuesto público de manera que sea eficiente? Y finalmente, con el tema de las contrataciones de menor cuantía, esto es una invitación para que luego ustedes puedan hacer una búsqueda más exhaustiva sobre el tema. Hay que hacer lo que han dicho aquí, publicidad activa, ¿no? Lo que se hace con la menor cuantía es simplemente registrar la información de que se hizo un contrato, pero tú no sabes qué contrato, a quién se le hizo el contrato, ejecutó el contrato, o sea, cumplió, toda esa información no la sabes. Así que sería un esfuerzo interesante de las instituciones públicas empezar a hacer publicidad activa sin que nadie se lo pida. Genial, estoy completamente de acuerdo con esta propuesta. Pasamos a Sergio. Sí, gracias. Bueno, número uno, si la transparencia está sirviendo a la sociedad, bueno, en general sí sirve o digamos es funcional para algunos casos, ¿verdad? En ese sentido. Sin embargo, bueno, en el caso de México sí se necesita una mayor socialización de este derecho.
Una de las últimas encuestas que se hizo es que solamente el 50% de la población sabía que existe una ley que protege el derecho a saber y también que hay órganos garantes, vigilantes, que pueden intervenir cuando se viole su derecho. Esa sería una, ¿no? En ese sentido, bueno, coincido con lo que han dicho otras compañeras en la tesitura de que es necesario que este derecho llegue a otros sectores, ¿no? Actualmente en México, por ejemplo, el derecho a la información es muy utilizado por personas que tienen cierto nivel o grado educativo, ¿no? Es decir, de hecho hay un dato interesante, conforme aumenta la educación, ¿sí?, y disminuye la edad con el uso tecnológico, es más el uso de este derecho. Vaya, ¿no? Entonces hay estudiantes que utilizan mucho el acceso a la información para reconocer datos sobre becas, sobre programas de intercambio. El periodismo, los periodistas, los medios de comunicación también son un sector que utilizan mucho el acceso a la información en México. Por eso en México hay muchos escándalos relacionados con la corrupción y que han sido revelados por estas leyes. También la academia para hacer trabajos e investigaciones, e incluso hay otro sector que son los abogados que utilizan mucho esta información con fines de litigio. Y ya para concluir, también consideramos que es necesaria una alfabetización mediática o una alfabetización sobre los nuevos medios. Esto también podría ser, digamos, un campo y un terreno virgen para los institutos de transparencia, precisamente para enfrentar toda la desinformación que al final de cuentas termina minando todos los esfuerzos de transparencia. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Pasa la palabra a Flor de Jazmín. Sí, contestando a la pregunta si está sirviendo en nuestras sociedades, definitivamente sí, en el caso mexicano y en el caso mundial. A todos los ciudadanos nos preocupa en lo que se gasta, lo que nosotros pagamos. Podemos en el caso mexicano entrar y ver cuánto gana un jefe de departamento de una Secretaría de Estado. Solamente que en el caso mexicano voy a hablar de algo muy técnico. Tú como autoridad tienes la obligación de publicar de oficio ciertas obligaciones, como los sueldos, como el organigrama, como las contrataciones, con un periodo trimestral en la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero esas fracciones que le decimos se tienen que llenar con un formato consolidado por el instituto, y hay un Sistema Nacional de Transparencia que hace lineamientos que les dice a la autoridad qué es lo que debes transparentar y cómo vas a transparentar en la contratación pública, por decir. Subes el contrato, quién es los postores, etcétera. Pero el problema, y haciendo alusión a lo que decía una de nuestras compañeras, es sí, pero el ciudadano común y corriente no va a saber léxicos jurídicos o léxicos económicos. Entonces creo que en el caso de México esos lineamientos, o debe de haber una reforma, o bien que entre la sociedad civil y haya una colaboración con la sociedad civil y se traduzcan estos datos y se hagan campañas de información, pero para todo esto se necesita presupuesto. En mi caso estamos impulsando la transparencia hídrica, porque si bien es cierto el agua, pues es un recurso finito que se está acabando y es muy difícil acceder a cuántos metros cúbicos están dando los organismos del Estado, y es algo trascendental porque también es otro derecho humano, junto con el derecho al acceso a la información. En México son derechos humanos. Entonces, son términos muy técnicos que queremos impulsar con el órgano garante, ya sea locales o nacionales, desde la sociedad civil. Y bueno, por otro lado, seguir con la famosa cultura de la transparencia. He visto que el INAI pues tiene hasta chats de transparencia. Tú eres un ciudadano, te metes y en tu WhatsApp vas a estar en un chat de transparencia, pero no todos los ciudadanos lo saben y para eso pues se necesita dinero. Esto sería todo. Gracias. Genial. Muchísimas gracias, Flor de Jazmín. Pasamos al Zoom y a Andrea, por favor. Andrea, ¿estás? Te veo. No te veo moviendo. Andrea. Bueno, no la veo. Pasamos a Alejandro y damos otra oportunidad a Andrea en un momento. Vale, gracias. Quería retomar nuevamente el concepto de registro administrativo, porque en la medida que la administración, cuando está capturando datos y los transforma a registros administrativos como tal, se forma lo que en la presentación inicial que tenía, se forman ecosistemas donde participan más empresas,
entidades públicas que pueden hacer mayor fiscalización sobre los mismos registros administrativos, puntualmente en el caso de las licitaciones, que son los problemas que han planteado recién en los otros ponentes. Hay mayor cantidad de datos y la administración también puede hacer mejoras sobre los procesos que tienen que ver con esos registros administrativos. Finalmente, bueno, todo eso redunda en mejor fiscalización, que aportan más empresas a las compras públicas y, bueno, se mejora la gestión. Eso. Mil gracias, Alejandro. A ver si, Andrea, estás ahí, te vi moviendo tu micro. Adelante, Andrea. Bueno, en cuanto a la pregunta de si la transparencia está sirviendo a nuestras sociedades, creo que en determinados ámbitos sí lo está haciendo, mientras que en otros no lo suficiente. Me explico. Existen determinados ámbitos en los que este avance en transparencia sí está sirviendo. Creo que un ejemplo claro son los fondos EU Next Generation aquí en Europa. Por ejemplo, España, que tiene un 90% de tejido empresarial formado por pymes, estamos viendo cómo estas pymes están llegando a estos fondos y Next Generation, están teniendo acceso a ellos, están realizando proyectos gracias precisamente a esa labor de transparencia que se está haciendo alrededor de los mismos y, por ejemplo, a través de la construcción de ese reperte, de toda la comunicación institucional que está habiendo alrededor de los mismos, pues está teniendo lógicamente una vertiente muy positiva. También considero, por ejemplo, que actuaciones como los presupuestos colaborativos que se han hecho en países de la Unión Europea o incluso que han llegado también a España, han tenido un impacto bastante positivo al respecto de determinar cuáles son las prioridades presupuestarias para gastar en políticas públicas. Pero, por otro lado, creo que la transparencia no está sirviendo a ciertos propósitos, como, por ejemplo, reforzar las propias democracias. Hemos visto cómo pues, este movimiento de los datos abiertos realmente lo que está haciendo es dando una cantidad de información masiva que no es digerible por parte de la ciudadanía. Y, por otro lado, también considero que no está sirviendo a propósitos en materia de corrupción, de control por parte de la ciudadanía de ciertas fiscalizaciones a empresas o incluso a los poderes públicos. Por lo tanto, pues como todo, la verdad está en el justo medio. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Gracias a todos y todas por sus reflexiones. Ahora, tenemos unos minutos que nos quedan. Me gustaría ver si en el público aquí hay unas reacciones breves, comentarios o preguntas para nuestros ponentes. Si alguien tiene algo que decir, reaccionar, comentar, no veo ninguna mano. Vale. Sí, por favor. Aquí, tú y luego Daniel. Bueno, mi comentario es muy breve. Vale. Bien. Lo bueno breve es 2 veces bueno. Lo que yo quisiera es reforzar un tema, porque conozco el tema de Alejandro, quisiera reforzar el hecho del incremento de la democracia. No hay incremento de la democracia si los pequeños en las sociedades no tienen acceso a la información. Vale decir, las pymes, que en nuestro país deben ser el 80 o 90% de las empresas, no tienen acceso a información porque no pueden pagarla. Así es que eso es una mejoría en la democracia, es un perfeccionamiento de la democracia, el ayudarles a entender y a ver la información. O sea, es una responsabilidad. Eso. Muchísimas gracias. Es cierto, es una cosa que mencionamos bastante desde Accesinfo, la importancia de tener información relevante para la sociedad gratis. Y deberíamos incluir en eso todos los pymes
que son la mayoría, más del 90% de las empresas en la región europea son pymes, y muchos muy pequeños. Entonces, no solo pensar en las grandes empresas y su acceso a la información que pueden pagar, pero todos los otros usuarios que incluyen, a partir de la sociedad civil, periodistas, grupos locales, etcétera, incluyen también a pequeñas empresas. Vale, Daniel, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, yo voy a aportar una visión un poco pesimista sobre la situación. La primera pregunta que me formulo es si a los poderes públicos les interesa tener un pueblo informado. Un pueblo informado es un pueblo crítico, y cuando eres crítico, votas con V para acabar votando con B, el candidato. A partir de ahí, el acceso a la información pública. Bueno, pues hoy venía en el coche escuchando que la Comunidad de Madrid ha creado una unidad para enseñar a la gente a usar dispositivos y aplicaciones que sean usables. Yo pienso en mi madre, 75 años, muy curiosa y haciendo un montón de preguntas, incapaz de usar esas herramientas digitales. México, pues yo tuve la gran dicha de irme con una beca postdoctoral a México y a dar clases en el TEC de Monterrey y el Autónoma de Nuevo León, dos perfiles de la sociedad completamente distintos. Por mucho que yo a los chicos les informara sobre el uso de herramientas digitales, no tenían acceso por falta de recursos a estos dispositivos, con lo cual están eternamente condenados a escuchar las mañaneras de ALO. No, ALO, ¿no? Sí, exacto, AMLO. En fin, a partir de ahí, bueno, pues yo creo que estos congresos, desde luego, son una llamada a la conciencia de la clase política, a la que, por cierto, he hecho en falta, ¿no? Pero creo que se están peleando en el Congreso para darnos un gobierno para España, nada más. Gracias. No sé, Carlos, ¿qué quieres hacer tú? No, simplemente completar esta idea que creo que es muy clave para la supervivencia de la propia lógica de la transparencia como herramienta para fortalecer la democracia. O sea, si no es accesible para todos y todas, no es útil. O sea, es así, porque la democracia es para todos y todas. Y hay una lógica ahí de que no dejar a nadie atrás, que es algo que dicen los ODS, y eso en transparencia y el derecho a acceso a información, que está también en los ODS, de hecho, no está muy bien formulado, pero el indicador, pero sí que está ahí metido, es muy importante. O sea, ahí hace falta tener claro que no puede ser el derecho de acceso a información únicamente útil para un grupo de ciudadanos y ciudadanas que normalmente pues están más capacitados o tienen más ventajas. Ya tenemos que hacer que sea para todos, y con lo cual hay que bajar, no hay que subir el listón, hay que bajarlo precisamente no en contenidos, pero sí en procedimiento, de hacer accesibles los procedimientos. Hay un ejercicio interesante ese de lectura fácil que planteaba, no sé quién lo ha comentado esta mañana, que para personas con discapacidad intelectual, que hizo una ONG de aquí, de España, una confederación, pero eso no es la única barrera práctica. Hay muchas otras, como estamos diciendo. La brecha digital es una barrera técnica, pero no es la única, porque ahí la mayoría de la ciudadanía no se relaciona con sus políticos o funcionarios por Internet, aunque seas un ciberactivista. No es lo normal es otro tipo de relación. Entonces, todo eso hay que pensarlo. Yo creo que sí que hay que repensar en el tema de acceso a información, de ampliar el alcance no solo de sujetos obligados, sino de uso de la población de eso. Gracias, Carlos. Es cierto que la lectura fácil está bien, es un poco demasiado, falta de detalles a veces, mientras la lectura no fácil es súper complicado, de hecho, y no hay algo intermedio. A mí me ha gustado siempre, vengo a ti en un momento, a mí me ha gustado siempre lo que hicieron hace unos años en Eslovenia, donde rediseñaron el interfaz del gobierno, no construido por la lógica de los ministerios, sino por diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos, desde nacimiento, colegio, buscar trabajo, casarse, etcétera, etcétera. Lo organizaron, salud, viajes, y reorganizaron el sitio web, la interfaz, según conceptos que pueden entender los ciudadanos, y facilitaba mucho buscar
la información relevante, en lugar de, no sé si es el Ministerio de Trabajo o de Educación o lo que sea, y vas pasando de sitio web a sitio web. Entonces, yo creo que hay muchas buenas prácticas que se pueden encontrar por ahí y por allá, que deberíamos, como la comunidad de personas, empujando la transparencia, seguir recopilando estas buenas ideas y promoviendo en diferentes países. Vale, tenemos otra pregunta aquí. Yo soy Paula Schomer de Brasil y hablo portuñol, disculpen, pero muy interesante las contribuciones y sus comentarios están conectados con lo que estoy estudiando a respecto de la relación de transparencia, accountability y equidad, especialmente porque en Brasil, en México, Colombia, Perú, somos sociedades muy desiguales, y desiguales en términos económicos, en términos educacionales. Entonces, pienso que o que hablaban que quem acessa a informação e para que lo usa a informação, em sociedades muito desiguais, é preciso conectar os instrumentos, as metodologias, o debate sobre transparência com a questão da equidade. Como promovemos isto que falavam, ¿no? Conectado ao acesso a quem precisa mais da informação, porque a informação é poder. Se não temos desigualdade também no acesso, não estamos fortalecendo a democracia, ou estamos fortalecendo para alguns, e assim estamos aumentando o gap. Porque se temos transparência, mas as sociedades são desiguais e não conectamos com o problema da distribuição da informação, do poder, do acesso, estamos, na verdade, a transparência pode nos levar a aumentar o gap y no a reducir el gap. Pues muchísimas gracias, y yo creo que este concepto de la información es poder, por lo bueno y lo malo, es una buena manera de resumir este panel. Ya estamos casi a las 8. Voy a agradecer mucho a todos los ponentes que están aquí en la sala, así como las personas que están online. Muchísimas gracias por tus presentaciones, y para cumplir con los plazos, gracias a Daniel para ayudarme a controlar los plazos. Yo sé que muchos habéis preparado ponencias o más largos, pero yo creo que Manuel está pensando en organizar la publicación de estos textos más largos, pero yo creo que hemos logrado tener un debate un poco más enfocado en unos temas que vi transversales en vuestras ponencias. Muchísimas gracias a Carlos por ayudarme en leer las preguntas, pero me ayudaste también en preparar todo para esta sesión. Muchísimas gracias a las personas técnicas para todo el apoyo durante todo el día, de hecho, que habéis hecho. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo a distancia, las personas que han contribuido a este debate, así como las otras personas que están conectados para escuchar este debate. Gracias al público aquí por estar. Estamos llegando al final del primer día del Congreso de 3 días, con lo cual vamos a tener muchas más oportunidades de hablar entre nosotros, y yo sé que todavía no estamos ahí, pero me gustaría tomar la oportunidad de solicitar, decir a todos y todas que desearos un feliz Día Internacional de Acceso a la Información, que es mañana, el 28 de septiembre, para que sepáis. Yo estuve una de las 3 personas de la sociedad civil en una reunión en Sofía, Bulgaria, en el día 28 de septiembre de 2002, que tuvimos la idea de tener un día del acceso a la información. Muy pocas personas de la sociedad civil, en un tiempo que parece un tiempo lejano en cuanto a la evolución de este derecho. Desde entonces, el 28, que ha sido el día, por casualidad, el día de la reunión, ha sido un día reconocido por UNESCO y luego para la ONU, las Naciones Unidas. Es un día que se celebra activistas, académicos, comisionados de información e incluso gobiernos en todo el mundo, en muchos países, además de instituciones internacionales como UNESCO tiene un evento mañana en Oxford y tiene eventos en 20 otros sitios en el mundo.
Desde entonces hemos tenido el reconocimiento del derecho como un derecho fundamental, no por todos los países, pero al menos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 y poco a poco, a partir de 2006, la Corte Interamericana en un caso contra Chile, y luego en 2009 en adelante con una serie de fallos, más de 21 fallos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como muchas entidades internacionales intergubernamentales. Con lo cual, cuando estamos un poco frustradas y viendo, eso es difícil, hay muchos obstáculos y no funciona todo bien todavía, yo creo que tener esa perspectiva de todos los avances que hemos hecho durante los últimos 21 años, de hecho mañana es el día 21, el aniversario 21 del Día del Acceso a la Información, creo que podríamos reconocer avances. No es perfecto, tenemos muchos retos. Hemos entrado en la edad de desinformación y noticias falsas. Menos mal que tenemos algo de acceso a la información, al menos. Tenemos que seguir colaborando e empujando este derecho tan fundamental, derecho fundamental en sí como un derecho humano, pero también un derecho que sirve para la protección de muchos otros derechos. En ese sentido, información es poder y vamos a seguir promoviendo el buen uso de este poder. Muchísimas gracias a todos y todas otra vez.